El día que casi atrapo a Dios, siguiendo a Dios con ahínco. Salmo 63:8. Creemos que sabemos dónde vive Dios, creemos saber lo que le gusta, y estamos seguros de conocer lo que le disgusta. Hemos estudiado tanto la palabra de Dios y sus viejas cartas a las iglesias, que algunos de nosotros pretendemos saberlo todo acerca de Dios. Pero ahora personas como usted y yo, en el mundo entero, comienzan a escuchar una voz que les habla con persistente y penetrante repetición en la quietud de la noche. Yo no te pregunto cuánto sabes acerca de mí. Te quiero preguntar, ¿me conoces realmente? ¿De veras me deseas? Yo creía tener una respuesta positiva. En un tiempo consideraba que había logrado una gran medida de éxito en mi ministerio. Después de todo, había predicado en las iglesias más grandes de Norteamérica. Estaba involucrado en esfuerzos de alcance internacional con grandes hombres de Dios. Había ido a Rusia en numerosas ocasiones y ayudado a comenzar muchas iglesias allí. Hice muchas cosas para Dios, pues pensaba que eso era lo que se suponía que debía hacer. Pero en la mañana de un domingo de otoño, algo ocurrió que cambió todo eso. Algo que puso mis logros, mis credenciales y realizaciones ministeriales en peligro. Un viejo amigo mío, pastor de una iglesia en Houston, Texas, me había pedido que predicara en su iglesia. De alguna manera yo lo sentí como cosa del destino. Con anterioridad a su llamada había nacido en mi corazón un hambre que no se apartaba de mí. El vacío que me carcomía en medio de mis compromisos se hizo cada vez peor. Me encontraba frustrado en una divina depresión del destino. Cuando él llamó sentí que algo de Dios nos esperaba. Pocos sabíamos entonces que nos acercábamos a una cita divina. Soy miembro de la última de 4 generaciones de cristianos llenos del Espíritu, con 3 generaciones precedentes dedicadas al ministerio. Pero debo ser honesto con usted, yo estaba harto de la iglesia. Era como la mayoría de personas a quienes procuramos atraer a nuestros servicios cada semana. No vienen porque también están hartos de la iglesia. Pero por otro lado, aunque la mayoría de esas personas que rondan por nuestras iglesias viven en sus alrededores y entran a nuestros templos, estén hartos de iglesia, también están hambrientos de Dios. Menos de lo que el anuncio decía. ¿Puede decirme que no están hambrientos de Dios cuando usan cristales de la buena suerte en sus cuellos y gastan centenares de dólares al día escuchando a gurús y consultando a psíquicos y mentalistas a los cuales pagan millones de dólares cada año? Tienen hambre de escuchar algo que sea superior a ellos mismos, algo que no escuchan en la iglesia de hoy. El problema radica en que están hastiados de iglesia, porque la iglesia ha sido de alguna manera menos de lo que el anuncio decía. La gente quiere conectarse con un poder superior. Su hambre los lleva a cualquier otro lugar menos a la iglesia. En su búsqueda carnal procuran satisfacer el hambre que carcome el interior de sus almas. Irónicamente, como ministro, estaba sufriendo las mismas torturas del hambre que sufren los que nunca han conocido al Señor. Ya no me contentaba con saber acerca de Jesús. Usted puede saberlo todo sobre los presidentes, los miembros de la realeza, las celebridades, puede conocer sus hábitos alimenticios, su dirección, su estado civil, pero saber o conocer cosas acerca de sus vidas no implica intimidad con ellos. Eso no significa que usted los conoce. En esta información, con chismecitos pasados de boca en boca, de papel en papel y de persona a persona, es posible traficar con los hechos concernientes a un individuo sin conocerlo personalmente. Cuando usted escucha una conversación acerca de las últimas calamidades acontecidas a una celebridad o del último triunfo que ha logrado, se sentirá inclinado a pensar que quienes hablan conocen a esa persona, cuando todo lo que saben es hechos y nada más. Por demasiado tiempo la iglesia solo ha sido experta en las cosas de Dios. Hablamos de técnicas, pero no hablamos con Él. Esa es la diferencia entre conocer a alguien y conocer solo hechos relacionados con Él. Quizás sabemos muchas cosas acerca de presidentes, de miembros de la nobleza y de celebridades, pero realmente no los conocemos. Si alguna vez los conociéramos personalmente, tendríamos que ser presentados, pues el mero conocimiento de los hechos de una persona no significa una amistad íntima con ella. Sencillamente no es suficiente saber algo acerca de Dios. Las iglesias están llenas de personas que pueden ganar triviales competencias bíblicas, pero que no lo conocen a Él. Me temo que algunos de nosotros hemos perdido el camino, enredados entre la prosperidad y la pobreza, y hemos llegado a ser una sociedad saturada de justicia propia, en la cual nuestros anhelos y nuestros deseos son totalmente diferentes a los del Espíritu Santo. Si no somos cuidadosos, podemos llegar a estar tan interesados en desarrollar el culto a la comodidad, con nuestro cómodo pastor, nuestro cómodo templo y nuestro cómodo círculo de amigos, de tal forma que olvidemos a los millares de personas insatisfechas, heridas y agonizantes que pasan por nuestra cómoda iglesia todos los días.
No puedo dejar de pensar que si fallamos en tratar siquiera de alcanzarlos con el Evangelio de Jesucristo, entonces el Señor habrá desperdiciado una gran cantidad de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahora bien, este hecho me hace sentir muy incómodo. Tenía que haber algo más. Yo estaba desesperadamente necesitado de un encuentro de tipo íntimo con Dios. Regresé a casa después de haber predicado en la iglesia de mi amigo. El miércoles siguiente estaba en la cocina cuando el pastor llamó de nuevo y me dijo: Tommy, hemos sido amigos durante años y no creo que le haya pedido alguna vez a alguien que venga a mi iglesia 2 domingos consecutivos, pero ¿podrías venir el próximo domingo? Yo accedí. Podríamos decir que Dios planeaba hacer algo. ¿Estaba el perseguidor siendo apresado? ¿Estábamos a punto de ser aprehendidos por aquello que procurábamos apresar? Este segundo domingo fue aún más intenso. Nadie quería salir del edificio al concluir el servicio del domingo en la noche. ¿Qué debemos hacer?, preguntó mi amigo pastor. Debemos tener una reunión de oración el lunes en la noche, dije, sin un programa determinado. Midamos el hambre de la gente y veamos qué pasa. 400 personas aparecieron para la reunión de oración del lunes y todo lo que hicimos fue buscar el rostro del Señor. Definitivamente algo estaba en marcha. Una rendija minúscula aparecía en los cielos sobre la ciudad de Houston. El hambre colectiva clamaba por una visitación de naturaleza igual. Volví a mi hogar y el miércoles el pastor estaba al teléfono de nuevo. Tommy, ¿puedes volver el domingo otra vez? Dejé pasar sus palabras y escuché su corazón. Él realmente no estaba interesado en que yo regresara. Lo que ambos, él y yo, queríamos era a Dios. Él es un compañero en la búsqueda de Dios y juntos realizábamos una ardiente persecución. Su iglesia había incentivado un hambre ardiente dentro de mí. También ellos se preparaban para la búsqueda y existía el sentir de que estábamos próximos a alcanzar a Dios. Esa es una frase interesante, ¿no es cierto? Alcanzar a Dios. En realidad es una frase imposible. Podríamos alcanzarlo si el Oriente pudiese alcanzar al Occidente, pero están demasiado lejos el uno del otro. Es algo así como jugar a la persecución con mi hijita. Muy frecuentemente cuando ella llega a casa después de un día de escuela, los dos realizamos este juego que practican incontables papás y sus niños en todo el mundo. Cuando ella viene y trata de agarrarme, aún con todo mi peso no necesito correr. Con un poquito de astucia la esquivo aquí y allá, de suerte que ni siquiera logra tocarme, porque una niña de 6 años de edad no puede atrapar a un adulto. Pero en realidad ese no es el propósito del juego, porque después de unos pocos minutos de jugarlo, ella riendo me dice: «Ah, papito», y es en ese momento cuando captura mi corazón, si no ha podido capturar mi cuerpo o mi presencia. Y entonces yo me doy vuelta y ya no es ella quien procura atraparme, sino yo a ella, y caemos al pasto entre abrazos y besos. El perseguidor ha sido capturado. ¿Podemos atrapar a Dios? En realidad no, pero sí podemos alcanzar su corazón. David lo hizo. Y si podemos tocar su corazón, entonces Él se da vuelta y nos atrapa. Eso es lo bello de tratar de alcanzar a Dios, que usted procura lo imposible sabiendo que sí es posible. Esta comunidad de creyentes tenía programados 2 servicios los domingos, uno a las 8:30 y el otro a las 11 de la mañana. Cuando volví a Houston para pasar mi tercer fin de semana con la iglesia, estando aún en el hotel, sentí algún tipo de unción, una incubación del espíritu y literalmente lloré y me estremecí. Escasamente se podía respirar. La mañana siguiente entramos al templo para la reunión dominical de las 8:30. Esperando tener el servicio acostumbrado con creyentes adormilados, adorando perezosamente. Al entrar y sentarme en la primera fila, pude percibir que la presencia de Dios ya estaba allí de una manera tal que aún el aire se sentía pesado. Escasamente se podía respirar. Los músicos claramente luchaban por continuar con su ministerio. Sus lágrimas caían al piso. Cada vez se les hacía más difícil tocar. Finalmente la presencia de Dios los cubrió con tal fuerza que ya no pudieron tocar ni cantar. El líder de alabanza se dejó caer sollozando tras el teclado. Si alguna decisión acertada he tomado en mi vida fue la que tomé esa mañana. Jamás había estado tan cerca de atrapar a Dios y no me iba a detener. Así que le dije a mi esposa, Jenny, continúa tú guiándonos hacia el Señor. Jenny tiene una unción especial para llevar a la gente a la presencia del Señor en adoración e intercesión. Calladamente pasó al frente para facilitar la adoración y ministración al Señor. No fue una administración adornada, por el contrario, fue bastante sencilla. Era la única respuesta apropiada en ese momento. La atmósfera reinante me recordaba el pasaje de Isaías 6, algo de lo cual yo había leído y aún me había atrevido a soñar que podría ser mi experiencia. En este pasaje se nos cuenta que la gloria del Señor llenó el templo. Jamás había podido comprender eso de que la gloria del Señor llenara un determinado lugar. Yo había tenido la experiencia de que Él viene a ciertos lugares,
Lo había sentido pasar, pero en esta ocasión en Houston, cuando pensaba que ya no había más, su presencia literalmente se consolidó dentro del recinto. Es algo así como la cola de un traje de novia. La novia entra y su cola sigue entrando al recinto tras ella. Dios estaba allí, de eso no hay duda, pero más y más de su presencia entraba hasta que, como ocurrió en el pasaje descrito del profeta Isaías, literalmente llenó el edificio. Por momentos el aire estaba tan enrarecido que se hacía casi irrespirable. El oxígeno llegaba, aparentemente en pocas cantidades. Gemidos apagados comenzaron a oírse a través de todo el salón. En medio de todo esto, el pastor se volvió a mí con una pregunta. «Tommy, ¿estás listo para hacerte cargo del servicio?» «Pastor», dije, «estoy medio temeroso de estar aquí porque siento que el Señor está a punto de hacer algo». Las lágrimas rodaban por mis mejillas cuando dije tal cosa. Yo no tenía miedo de que el Señor me golpeara o de que algo malo fuera a ocurrir. Sencillamente no quería interferir ni agraviar la preciosa presencia que llenaba el lugar. Por mucho tiempo, los creyentes solo le hemos permitido al Espíritu Santo tomar control de nosotros hasta cierto punto. Básicamente cuando quiera que se sale de nuestra zona de comodidad o justamente un poquito fuera de nuestro control, entonces tomamos las riendas. La Biblia llama a esto, en 1 de Tesalonicenses 5:19, apagar el espíritu. Muchas veces nos detenemos frente al velo del tabernáculo. Siento que debo leer 2 de Crónicas 7:14 y que tengo una palabra del Señor, dijo mi amigo pastor. Con profusión de lágrimas rodando por mis mejillas asentí y le dije, vaya. Mi amigo no es un hombre dado a la expresividad o al emocionalismo, pero cuando subió a la plataforma estaba visiblemente conmovido. En este punto sentí que algo estaba a punto de ocurrir. Entonces caminé todo el trayecto entre la primera fila y la parte posterior del recinto, junto a la cabina de sonido. Yo sabía que Dios iba a hacer algo, pero no sabía dónde. Yo estaba en la primera fila y podía ocurrir detrás de mí o a mi lado. Estaba tan desesperado por alcanzar al Señor que me levanté y caminé a la vista de todos hasta la cabina de sonido cuando el pastor subió al púlpito para hablar, de tal manera que pudiera observar cualquier cosa que pasara. No estaba seguro que fuera a ocurrir en la plataforma, pero sabía que algo acontecería. Señor, quiero estar en capacidad de ver lo que sea que estás a punto de hacer. Mi amigo pastor se apuró hacia el púlpito en el centro de la plataforma, abrió la Biblia y leyó el emocionante pasaje del segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Luego cerró su Biblia, agarró los bordes del púlpito con manos temblorosas y dijo, la palabra del Señor para nosotros es que dejemos de buscar sus beneficios y lo busquemos a Él. Ya no debemos buscar sus manos, sino su rostro. En ese momento escuché algo que sonó como el eco de un trueno a través de todo el edificio y el pastor fue literalmente lanzado como 3 metros hacia la parte posterior, separándolo efectivamente del púlpito. Cuando esto ocurrió, el púlpito cayó hacia adelante. El hermoso arreglo floral ubicado enfrente cayó al piso. Pero cuando el púlpito tocó el piso, ya estaba partido en 2 pedazos. Se había partido en 2 partes, como si un rayo lo hubiera tocado. En ese instante, el tangible terror de la presencia de Dios llenó el recinto. La gente comenzó a llorar y a gemir. Rápidamente caminé desde la parte posterior hacia el micrófono y dije, en caso de que ustedes no estén conscientes de ello, Dios ha llegado a este lugar. El pastor está bien. Pasarían 2 horas y media antes de que pudiera levantarse de nuevo y aún así los ujieres tuvieron que llevarlo. Solo su mano temblaba débilmente como para dar una prueba de vida. Él va a estar bien. Mientras todo esto acontecía, los ujieres corrieron rápidamente al frente para auxiliar al pastor y para recoger las 2 partes del púlpito partido. Nadie le prestó realmente mucha atención al púlpito partido. Estábamos demasiado ocupados con los cielos abiertos. La presencia de Dios había impactado ese lugar como si hubiese sido una bomba. La gente comenzó a llorar y a gemir. Yo les dije, si ustedes no están donde deben estar, este es un buen momento para arreglar las cosas con Dios. Yo jamás había presenciado una invitación al altar como esa. Se convirtió en un verdadero caos. Las personas se empujaban y se sacaban unas a otras del camino. No esperaban que se desocuparan los pasillos. Se subían sobre las bancas. Los hombres de negocio se desgarraban las corbatas. Literalmente se amontonaban unos sobre otros en el acto de arrepentimiento más impresionante y armónico que usted jamás haya presenciado. Solo recordarlo me produce todavía escalofrío. Cuando hice el llamado al altar en el servicio de las 8:30 de la mañana, no tenía ni la menor idea que ese sería el primero de 7 llamados al altar ese mismo día.
Cuando llegó el momento de comenzar el servicio de las 11, nadie había salido del edificio. La gente todavía estaba postrada sobre su rostro y aún se hacía difícil tocar cualquier tipo de música en ese momento. La adoración era general y desinhibida. Los hombres adultos danzaban como miembros de un ballet. Los niños lloraban de arrepentimiento. La gente estaba de pie, sobre su rostro, sobre sus rodillas, pero todos en la presencia del Señor. Era tan manifiesta su presencia y su poder que la gente empezó a sentir una urgente necesidad de ser bautizada. Pude observar a las personas cruzar las puertas del arrepentimiento una tras otra. Experimentaban la gloria y la presencia de Dios a medida que se acercaban. Luego quisieron ser bautizados y yo me vi en un aprieto sin saber qué hacer. El pastor estaba todavía en el piso y no era consciente. Personas prominentes se acercaron para decirme: tengo que ser bautizado. Alguien dígame qué debo hacer. Se unieron al desfile de los no salvos que ahora lo eran, incitados solamente por el encuentro con la presencia de Dios. No hubo sermón ni música en ese momento, solo su espíritu. 2 horas y media transcurrieron y el pastor solo había podido mover un dedo para llamar a los ancianos. Los sugieres lo llevaron a su oficina. Mientras tanto, toda esta gente me pedían a mí o a cualquiera que podían encontrar si podía bautizarlos. Como ministro visitante en esa iglesia, no quise tomarme la autoridad de decirle a alguien que bautizara a estos hermanos, así que los envié a la oficina del pastor para ver si él autorizaba los bautismos en agua. Hice un llamado tras otro al altar y centenares de personas pasaron adelante. Cuando más y más personas me pedían que los bautizara, noté que ninguno de los que había enviado a la oficina del pastor había regresado. Finalmente envié a uno de los jóvenes pastores asociados pidiéndole: por favor, entérese qué quiere hacer el pastor en relación con los bautismos en agua. Nadie ha regresado todavía para decírmelo. El hombre miró en la oficina pastoral. Para su sorpresa, vio al pastor que yacía todavía en el piso en la presencia del Señor, y todas las personas que había enviado en el piso también gemían, llenas de arrepentimiento, delante de Dios. Se apuró a regresar para decirme lo que había visto y agregó: yo iré a preguntarle, pero si entro en esa oficina, quizás no regrese tampoco. Bautizamos gente durante horas. Me encogí de hombros y estuve de acuerdo con el pastor asociado. Supongo que no hay problema en bautizarlos. Entonces comenzamos a bautizar a las personas como una señal física de su arrepentimiento delante del Señor, y bautizamos gente durante varias horas. Más y más personas llegaban, y aunque los asistentes al servicio anterior no habían salido todavía, había vehículos parqueados en todos los alrededores. Un campo deportivo al aire libre ubicado cerca al edificio se llenó con vehículos ubicados de diferentes maneras. Al entrar al parqueadero, la gente sentía la presencia de Dios tan fuerte que comenzaban a llorar incontrolablemente. Entraban sin saber lo que ocurría. Algunos salían de sus vehículos y apenas se mantenían en pie tambaleantes. Otros entraron al edificio, en donde caían al piso justo al cruzar las puertas. Los sugieres presionados tenían literalmente que hablar a las personas afuera de las puertas y ayudarlos a ponerlos de pie junto a las paredes de los pasillos para despejar la entrada. Otros lograban hacer parte del recorrido hacia los pasillos y algunos lograron llegar hasta el salón de entrada antes de caer sobre sus rostros en arrepentimiento. Algunos lograron entrar realmente al auditorio, pero la mayoría no se preocupó por encontrar asientos. Sencillamente se acercaron al altar. No importa qué hicieron o a dónde fueron, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a llorar de arrepentimiento. No hubo predicación, ni hubo música durante parte de tiempo. Básicamente una cosa aconteció ese día. La presencia de Dios se manifestó. Cuando eso ocurre, lo primero que usted hace es lo mismo que hizo Isaías cuando vio al Señor alto y sublime. Él clamó desde lo más profundo de su alma. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. Como puede ver, en el instante en que el profeta, el siervo escogido de Dios, vio al Rey de gloria, lo que él solía considerar limpio y santo, ahora aparecía ante sus ojos como trapos inmundos. Su reflexión fue: yo pensaba que conocía a Dios, pero yo no conocía tanto de Dios. Ese domingo parecía que estábamos tan cerca que casi lo atrapamos, pero ahora yo sé que ello es imposible. Ellos regresaron por más. La gente continuó llenando el auditorio vez tras vez desde ese extraño servicio que comenzó a las 8:30 esa mañana. Finalmente me fui a almorzar hacia las 4 de la tarde y luego regresé otra vez al templo. Muchos no salieron. El servicio matutino de escuela dominical duró hasta la 1 del lunes en la mañana. No tuvimos que anunciar los planes para la noche del lunes. Todo el mundo ya lo sabía. Francamente, habría de todas maneras una reunión esa noche, anunciada o no. La gente sencillamente fue a su hogar a dormir un poco o cumplir sus deberes y regresaron de inmediato por más. No por más de lo del hombre o sus programas, sino por más de Dios y su presencia. Noche tras noche, el pastor y yo nos decíamos: ¿qué vamos a hacer?
La mayoría de las veces, nuestra respuesta del uno al otro fue bien predecible. Yo no sé. ¿Qué quiere Dios hacer? A veces entramos al templo y procuramos hacer ambiente de iglesia, pero el hambriento clamor de la gente nos lleva rápidamente a la presencia de Dios y de repente Dios nos tiene atrapados. Escúcheme, mi amigo querido, a Dios no le importa mucho su música o las torrecitas de su iglesia o su impresionante edificio. La alfombra no le impresiona, pues Él es quien ha alfombrado los campos. En realidad no le importa nada de lo que usted hace para Él. Lo que realmente le importa es su respuesta a la pregunta ¿me deseas? Arruina todo lo que no sea tuyo, Señor. Hemos programado nuestros servicios religiosos de forma tan meticulosa que en realidad no dejamos espacio para el Espíritu Santo. Ah, sí, claro, que le permitimos que nos hable un poquito de profecía, pero nos invaden los nervios si trata de romper nuestros horarios y nuestro esquema. No podemos dejar a Dios mucho tiempo fuera de la caja porque entonces puede llegar a arruinarlo todo. Esa es precisamente ahora mi oración. Señor, rompe todos nuestros moldes y arruina todo lo que no es tuyo. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que llegó a la iglesia y dijo, vamos a esperar en el Señor? Yo creo que tenemos miedo de esperar en Él por el temor de que no se manifieste. Al respecto tengo una promesa para usted. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40:31. ¿Quiere saber por qué hemos vivido débiles como cristianos y no hemos tenido todo lo que Dios quiere que tengamos? ¿Por qué no hemos vivido de acuerdo a nuestros privilegios ni tenido el poder para vencer nuestra carnalidad? Tal vez porque no hemos esperado que Él se manifieste y nos capacite con su poder y procuramos hacer mucho mediante nuestro propio poder y capacidad. Dios arruinó todo en Houston. No estoy tratando de hacerlo sentir mal. Yo sé que la mayoría de cristianos y la mayoría de nuestros líderes son bien intencionados, pero en la vida cristiana hay muchísimo más. Usted puede atrapar a Dios y Él arruinará su forma de caminar. Pregúntele a Jacob. Hemos hablado, predicado y enseñado tanto sobre avivamiento que la iglesia está saturada de oír sobre el tema. Eso es lo que yo hice durante una vida, predicar sobre avivamiento, o eso es lo que pensé que hacía. Entonces el Señor se salió del molde, rompió mis esquemas y lo arruinó todo cuando se manifestó. Durante las siguientes 4 o 5 semanas, 7 noches a la semana, centenares de personas hacían fila para demostrar su arrepentimiento, para recibir a Cristo como su Salvador y para adorar, orar y esperar. Los hechos históricos ocurridos en el pasado y en el presente ocurrían otra vez. Luego empecé a comprender. Señor, tú quieres hacer esto en todo lugar. Durante meses la presencia manifiesta de Dios cubría el lugar. Dios regresa para posesionarse de nuevo de su iglesia. Hasta donde yo sé, solo hay algo que puede detener a Dios. No va a derramar su espíritu en donde no exista hambre de su presencia. Él busca a los hambrientos. Estar hambriento de Dios significa estar insatisfecho con el estado actual de las cosas que lo ha forzado a usted a vivir sin Él, sin su plenitud. Él solo viene cuando usted está dispuesto a entregarle todo a Él. Dios regresa para posesionarse de nuevo de su iglesia, pero usted debe estar hambriento. Él desea revelarse entre nosotros, quiere crecer y hacerse más y más fuerte cada día en nuestro interior hasta que nuestra naturaleza carnal no pueda estar en pie. Lo bello de todo esto es que ni aún los no salvos que pasen junto a la iglesia podrán resistirse. Comienza a ocurrir. Yo he visto el día cuando los pecadores se desvían de su camino al pasar junto a un lugar sobre el cual los cielos se han abierto. Entran a los parqueaderos con mirada perpleja, tocan en las puertas y dicen, por favor, hay algo aquí que yo quiero tener. ¿Qué debemos hacer? ¿No se encuentra usted cansado de distribuir tratados, de golpear puertas y de procurar que las cosas funcionen? Por largo tiempo hemos tratado de hacer ocurrir las cosas que creemos que deben ocurrir. Él quiere hacerlo ahora. ¿Por qué no descubre lo que Él está haciendo y se le une? Eso fue lo que Jesús hizo. Él dijo, Padre, ¿qué estás haciendo? Lo que tú haces es lo que yo haré. Dios quiere manifestarse en la iglesia que usted pastorea. ¿Cuánto hace que estuvo tan hambriento de Dios y que esa hambre lo consumía hasta el punto que no le importaba lo que la gente pensara de usted? Lo reto para que se olvide en este momento de toda distracción y de toda opinión menos de una, la de Dios. ¿Qué siente al leer sobre la forma como Dios invadió estas iglesias? ¿Está acallando su inquietud? ¿Qué conmueve su corazón? ¿No siente el despertar de lo que usted pensó era un hambre muerta en usted hace tiempo? ¿Cuánto hace que no sentía lo que siente en este preciso momento? Levántese y busque la presencia divina. Sea uno que procura y alcanza la presencia de Dios. No estoy hablando aquí de la emoción de la adoración y la alabanza tal como la conocemos. Sabemos cómo ejecutar la música correcta para que los cantos sean hermosos y el acompañamiento infunda reverencia y todo parezca perfecto. Pero no es a eso a lo que me refiero, ni es tampoco la causa de su hambre presente.
Hablo de estar hambriento de la presencia de Dios. Eso, exactamente, hambre de la presencia de Dios. Permítame decirlo de otra manera. Yo sé, en lo profundo de mi corazón, que la verdad del asunto es esta. Por mucho tiempo la Iglesia ha vivido una presunción de su propia justicia, lo cual incomoda a Dios sobremanera. Él ni siquiera puede vernos en nuestro estado actual, de la misma manera en que usted y yo nos sentiríamos abochornados por el mal comportamiento de un niño en un restaurante o en un supermercado. Dios siente de manera similar en relación con nuestra justicia propia. Se siente incómodo con nuestra presunción de justicia. No estamos tan en orden como pensamos. ¿Cuál es el remedio para esto? El arrepentimiento. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo 3:1-3. El arrepentimiento prepara el camino y allana la senda para enderezar nuestros corazones. El arrepentimiento allana las protuberancias y llena los vacíos que existen en nuestra vida y en nuestras iglesias. El arrepentimiento nos prepara para la presencia del Señor. De hecho, usted no puede vivir en su presencia sin arrepentimiento. El arrepentimiento permite la búsqueda de la divina presencia. Él construye la senda para que llegue a Dios o para que Dios llegue a usted. Pregúntele a Juan el Bautista, cuando él construyó el camino, ¿Jesús caminó por él? Este es el punto crucial de lo que le estoy compartiendo. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo: voy en búsqueda de Dios? ¿Cuál fue la última ocasión en que usted puso a un lado todo lo que ocupaba y distraía y recorrió el camino del arrepentimiento en procura de Dios? No es cuestión de orgullo, es cuestión de hambre. Yo procuraba predicar buenos sermones a grandes multitudes y realizar grandes cosas para Dios, pero todo eso se arruinó. Ahora procuro la presencia de Dios. Ya nada más me importa. Como su hermano en el Señor le digo que lo amo, pero amo más al Señor. Ya no me preocupo de la opinión que otros ministros o las demás personas tengan de mí. Ahora voy tras del Señor. Y esta no es una cuestión de orgullo, sino de hambre. Cuando usted vaya en procura de Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, Él se volverá y lo encontrará, y usted saldrá de este encuentro echado a perder para el mundo. Las buenas cosas han llegado a ser enemigas de las cosas mejores. Yo lo desafío en este preciso momento en que lee estas palabras para que permita que su corazón sea quebrantado por el Espíritu Santo. Es tiempo de que viva una vida santa. Renuncie a mirar lo que solía mirar, a leer lo que acostumbraba a leer. Si le daba más importancia que a la lectura de la palabra del Señor, Él debe ser la causa y el objeto de sus ansias. Si está contento y satisfecho con su vida actual, entonces no quiero molestarlo más y puede interrumpir la lectura de este libro. Pero si está hambriento de Dios, entonces tengo una promesa del Señor para usted. Él dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Nunca estamos realmente hambrientos. Nuestro problema es que nunca hemos estado realmente hambrientos. Satisfacemos nuestra vida y saciamos nuestra hambre con las cosas de este mundo. Nos hemos acercado a Dios semana tras semana y año tras año para que nos llene los pequeños espacios. Le digo que Dios está cansado de ocupar el segundo lugar en nuestra vida, después de todas las demás cosas, aún de ser el segundo en los programas y en la vida de la iglesia. Todas las cosas buenas, incluyendo las que hace su iglesia local, desde dar de comer a los pobres, rescatar la vida de los bebés en el centro de consejería sobre el embarazo, hasta la enseñanza en las clases de la escuela dominical. Todo debe ser el flujo o el resultado de la presencia de Dios. Nuestro factor básico de motivación debe ser: lo hacemos por Él y porque es el deseo de su corazón. Pero si no somos cuidadosos, podemos caer en la trampa de hacer cosas para Él, olvidándonos de Él. Usted puede caer en el error de ser religioso y nunca llegar a ser espiritual. No importa cuánto ora usted, perdóneme por decir esto, pero usted puede ser un perdido que no conoce a Dios y aún así practicar una vida de oración. No me importa cuánto sabe de la Biblia o cuánto sabe acerca de Dios. La pregunta es: ¿lo conoce usted? Me temo que hemos saciado nuestra hambre de Él leyendo las antiguas cartas de amor a las iglesias, que son las epístolas del Nuevo Testamento. Esto es bueno, santo y necesario, pero por la sola lectura jamás tendremos intimidad con el Señor. Hemos apagado nuestra hambre de su presencia haciendo cosas para Él. Un esposo y una esposa pueden hacer cosas el uno para el otro sin amarse realmente. Pueden recibir juntos clases sobre el parto, tener hijos y compartir el pago de una hipoteca y nunca disfrutar el elevado nivel de intimidad que Dios diseñó y ordenó para el matrimonio. Y no estoy hablando precisamente de la relación sexual. Muy a menudo vivimos en un nivel inferior al cual Dios preparó para nosotros. Por eso cuando Él se manifiesta con poder, nos causa conmoción. En gran mayoría nosotros sencillamente no estamos preparados para ver la gloria de Dios llenando el templo. Quizá el Espíritu Santo le esté hablando. Si está reteniendo las lágrimas, déjelas correr. Yo le pido al Señor en este momento que despierte en usted esa hambre que ha tenido en el pasado y está ahora casi olvidada. Quizás en días pasados tenía este sentir,
y estas ansias de Dios, pero permitió que otras cosas lo llenaran reemplazando ese deseo por su presencia. En el nombre de Jesús, lo libero de la religiosidad muerta para que pueda sentir hambre espiritual en este momento. Le pido al Señor que usted llegue a estar tan hambriento de Dios que ninguna otra cosa le importe. Me parece ver que se enciende en usted una llamita vacilante que el Señor se encargará de avivar. Señor, estamos tan hambrientos. Lo que anhelamos es justamente tu presencia.